El libro de Enoc, capítulo 91. Tras viajar por el reino celestial y regresar a la tierra, Enoc se prepara para ascender de nuevo a los cielos. ¿Qué pasaría si a la Biblia que conoces le faltaran libros enteros y nunca se hubieran perdido, simplemente olvidados? En lo alto de las montañas de Etiopía, monjes de la Iglesia Ortodoxa Etíope Teahedo conservan un canon de 81 libros lleno de visiones del cielo, misterios cósmicos y profecías escritas siglos antes de Jesús. ¿Puede la gente realmente ver el futuro? Recibe mensajes de siglos de tiempo y espacio. ¿Por qué se excluyeron estos textos del mundo occidental? ¿Y qué sucede si resurgen ahora? Con Mel Gibson desarrollando una secuela de La Pasión de Cristo, algunos creen que Hollywood pronto podría abrir la puerta a escrituras que la mayoría de los cristianos nunca han visto. La pregunta es, ¿estamos preparados para lo que se omitió? No existe una sola Biblia. He aquí un hecho que sorprende a casi todos. No existe una sola Biblia. Nunca la hubo. La Biblia protestante tiene 66 libros. La Biblia católica tiene 73. El canon ortodoxo oriental incluye algunos más. No, pero la Iglesia Ortodoxa Etíope Teahedo, una de las instituciones cristianas más antiguas del mundo, reconoce 81 libros. Algunos eruditos lo cuentan de forma ligeramente diferente según cómo se categoricen los textos, pero el punto es válido. Su canon es significativamente mayor, y no se trata de un grupo marginal desconocido. El cristianismo etíope se remonta a casi 2000 años. El libro de los Hechos 8 cuenta la historia de un etíope Unik, un funcionario de la corte de Kandaka, la reina del reino Aksumita, que estaba leyendo el rollo de Isaías cuando el apóstol Felipe lo encontró en el camino. Esa historia se encuentra en el Nuevo Testamento. La conexión de Etiopía con el mundo bíblico no es una nota al pie. Está arraigada en el texto mismo. El imperio Aksumita se centró en lo que hoy es el norte de Etiopía y Eritrea. Ak adoptó el cristianismo como religión oficial en el siglo IV, convirtiéndose en uno de los primeros reinos del mundo en hacerlo. Casi al mismo tiempo, las escrituras se tradujeron al gaé, lengua semítica que sirve como lengua lúdica de la iglesia etíope hasta nuestros días. Y cuando se realizaron esas traducciones, incluyeron libros que otras tradiciones eventualmente dejarían de lado. Libros como Primer Enoch, el libro de los jubileos, a veces llamado el Pequeño Génesis, que relata las historias del Génesis y el Éxodo, con un ángel dictando la narración a Moisés en el monte Sí, añadiendo capas de detalle sobre calendarios, pactos y la guerra espiritual detrás de la historia humana. La ascensión de Isaías, con su asombrosa visión de 7 cielos y una figura divina que desciende a través de cada uno de ellos. Hay otros también. El pastor de Hermas, un texto sobre visiones e instrucción moral que fue ampliamente leído en la iglesia primitiva del Mediterráneo. Libros de Macabeo, exclusivos de la tradición etíope y sin paralelo en ningún otro canon cristiano. Estos textos no llegaron como una ocurrencia tardía. Se integraron en la estructura del cristianismo etíope desde sus primeros siglos. No se consideraban extraños ni heréticos en la tradición etíope. Eran escrituras. Se leían en iglesias, estudiados por eruditos y copiados por monjes. Mientras el resto del mundo cristiano reducía su canon, Etiopía conservó uno más amplio. Y debido a que las tierras altas etíopes estaban geográficamente aisladas, separadas por desiertos, montañas y la política imperial,
Estos textos sobrevivieron en una tradición manuscrita casi ininterrumpida durante más de un milenio. El resto del mundo siguió adelante. Etiopía se mantuvo inmóvil, y lo que conservaron podría cambiar nuestra comprensión del cristianismo. Se citó a Enoc. Hablemos del libro de Enoc porque es el que conmueve a la gente. Primer Enoc, también llamado el libro etíope de Enoc, es un extenso texto visionario. Ángeles caídos, llamados los vigilantes, descienden a la tierra, toman esposas humanas y enseñan a la humanidad conocimientos prohibidos, metalurgia, hechicería y astrología. Sus descendientes son los Nefilim, gigantes que devastan la tierra. Dios envía un diluvio para purificar el mundo. Pero antes de todo eso, Enoc emprende un viaje por el cosmos. Contempla la arquitectura del cielo, presencia el juicio y se encuentra con una figura llamada el Hijo del Hombre. Deténgase aquí, porque la frase Hijo del Hombre es uno de los títulos más importantes del Nuevo Testamento. Es la frase que Jesús usa para describirse a sí mismo más que cualquier otra. No es Hijo de Dios, sino Hijo del Hombre. Y cuando la usa, no lo hace desde el vacío. Se inspira en una tradición que, para muchos estudiosos, se remonta directamente a las parábolas de similitudes de Enoc, escritas aproximadamente en el siglo I o II a.C. En Enoc, el Hijo del Hombre es una figura divina preexistente. Se sienta en un trono de gloria. Juzga a los reyes de la tierra. Está oculto antes de la creación y se revela al final de los días. Si esto le suena familiar, debería. Estas son casi palabra por palabra las descripciones que se aplican a Jesús en los Evangelios y en el libro del Apocalipsis. Entonces, ¿por qué no aparece Enoc en la mayoría de las Biblias? Era conocido por la iglesia primitiva. La epístola de Judas, presente en todas las Biblias cristianas, cita directamente a Enoc. Judas 1, 14 a 15 dice: Enoc, séptimo desde Adán, profetizó acerca de ellos y luego presenta un pasaje que coincide casi exactamente con Enoc 1. No es una ilusión vaga, esa es una cita. Los primeros padres de la Iglesia estaban divididos. Tertuliano, en sus escritos de los siglos II y III, defendía el libro y lo consideraba escritura. Otros, como Agustín, eran más cautelosos. Para cuando el canon occidental se consolidó, Enoc estaba descartado. No porque se hubiera demostrado su falsedad, sino porque no encajaba en la dirección que tomaba la teología convencional. Y entonces llegaron los rollos del Mar Muerto. En 1947, se encontraron fragmentos del primer Enoc en las cuevas de Qumran. Qumran, Israel, 1947, a 20 metros al este de Jerusalén. En este antiguo yacimiento se encontraron fragmentos arameos anteriores a Cristo. Múltiples copias, equivalentes a 11 manuscritos, se encuentran dispersas en varias cuevas. No se trataba de una falsificación medieval ni de una curiosidad marginal. Enoc formaba parte de la biblioteca de una importante comunidad judía que vivió siglos antes de Jesús. Fue ampliamente leído, estudiado en profundidad y moldeó el vocabulario teológico que los escritores del Nuevo Testamento utilizarían posteriormente. Consideren el peso de esto. Un texto que describe una figura divina preexistente llamada el Hijo del Hombre, escrito antes del nacimiento de Jesús,
Se encontró en la misma región donde predicaba Juan el Bautista. Las conexiones no son especulaciones. Ahora mismo se encuentran en un museo de Jerusalén, escritos en fragmentos de pergamino con más de 2000 años de antigüedad. El libro de Enoc no desapareció porque estuviera equivocado. Desapareció porque quienes tenían el poder de definir el canon decidieron que no pertenecía. Etiopía no estuvo de acuerdo. El descenso oculto. Si Enoc presenta al Cristo cósmico antes de los evangelios, la ascensión de Isaías presenta al Cristo cósmico entre los evangelios. La ascensión de Isaías es un texto compuesto, en parte judío, en parte cristiano, probablemente recopilado entre los siglos I y IV. La primera mitad narra el martirio del profeta Isaías, aserrado en dos dentro de un árbol hueco por orden de un rey malvado. Es brutal, es vívida, y es el tipo de historia que los primeros cristianos difundieron como evidencia de persecución profética. Pero la segunda mitad es donde las cosas se ponen extraordinarias. Isaías asciende a través de 7 cielos. Cada nivel es más glorioso que el anterior. En los cielos inferiores, los ángeles están en guerra. Hay conflicto, jerarquía, lucha. A medida que Isaías asciende, la luz crece, la alabanza se intensifica y el velo entre lo humano y lo divino se hace más fino. Y entonces ve algo que lo detiene, una visión del descenso del amado. Una figura divina que descenderá por los 7 cielos, disfrazándose en cada nivel. Tomará la forma de los ángeles en cada cielo para que nadie lo reconozca. Descenderá hasta el firmamento, luego a la tierra, donde nacerá de una mujer. Vivirá, sufrirá, morirá y resucitará. Y luego ascenderá de regreso por los 7 cielos. Esta vez, revelado en toda su gloria, y todos los ángeles se inclinarán a su paso. Piensen en lo que esto significa teológicamente. No se trata solo de la resurrección como un regreso a la vida. Es la resurrección como una recuperación cósmica, un ser divino que se mueve a través de las capas de la realidad, despojándose de sus disfraces, reafirmando su dominio sobre cada plano de la existencia. Es una versión de la historia de Cristo mucho más elaborada, mucho más mítica y visualmente mucho más impactante que cualquier otra del canon estándar. Y tiene implicaciones que van más allá de la teología. Si los primeros cristianos, un número significativo de ellos, entendieron el acontecimiento de Cristo como un drama cósmico que se desarrollaba en múltiples dimensiones de la realidad, entonces la resurrección no fue solo un milagro ocurrido en un jardín. Fue el clímax de una historia que comenzó antes de la fundación del mundo y se desarrolló en cada capa de la existencia. Y la tumba vacía fue solo la parte que pudimos ver. La ascensión de Isaías fue leída y valorada por muchos cristianos primitivos. Aparece en citas de los padres de la Iglesia. Jerónimo la conocía. Epifanio la mencionó. Pero, al igual que Enoc, no llegó a la conclusión, excepto en Etiopía. Allí se conservó, se copió y se leyó en las iglesias. Se trató como parte de la herencia sagrada, lo que plantea una pregunta de difícil respuesta. ¿Qué tipo de cristianismo tendríamos hoy si estos textos se hubieran conservado? El canon fue cuestionado. Esta es la parte que incomoda a la gente. No porque sea escandalosa, sino porque es honesta. No hubo un solo momento en el que alguien se sentara y declarara: «Estos libros están de moda. Esos libros están descartados». La formación del canon fue un proceso largo, complicado y políticamente complejo, que se extendió a lo largo de siglos.
Y los primeros cristianos no tenían un Nuevo Testamento. Tenían las Escrituras judías, lo que los cristianos luego llamarían el Antiguo Testamento, y tenían cartas de los apóstoles y relatos de Jesús que circulaban en diversas comunidades. Distintas iglesias usaban textos diferentes. La iglesia de Roma leía ciertas cartas. La iglesia de Alejandría leía a otros. La iglesia de Etiopía leía aún más. Para el siglo II, la presión por la estandarización era cada vez mayor. Los movimientos heréticos, el gnosticismo y el marcianismo creaban sus propios cánones, y los líderes de la iglesia sentían la necesidad de definir uno ortodoxo. Marción, en particular, forzó la situación. Rechazó todo el Antiguo Testamento y aceptó solo una versión editada de Lucas y 10 de las cartas de Pablo. La iglesia mayoritaria tuvo que responder. Si los herejes definían los cánones, la ortodoxia también los necesitaba. Y Atanasio, obispo de Alejandría, escribió una carta en el año 367 después de Cristo, enumerando 27 libros del Nuevo Testamento, los mismos 27 libros que se encuentran en cada Nuevo Testamento actual. Su carta se cita a menudo como un hito en la formación del canon. Pero Atanasio no tenía la autoridad para imponer su lista en todas partes. Se necesitaron décadas de debates, concilios regionales, Hipona en 393, Cartago en 397 y la lenta construcción de un consenso institucional antes de que el canon que conocemos hoy adquiriera su forma reconocible. Y aún así, no fue universal. La iglesia siria tuvo un canon diferente durante siglos. La iglesia etíope mantuvo su colección más amplia. La tradición armenia tuvo sus propias variantes. La cuestión no es que el canon se recopilara de mala fe. Muchas de las personas involucradas eran sinceras, sino que brillantes teólogos que intentaban preservar lo que creían era de inspiración divina. Pero el proceso también estuvo influenciado por la política, la geografía, el idioma y el poder. Era más probable que se incluyeran textos en griego que en arameo o gaélico. Los textos favorecidos por la Iglesia en Roma tenían mayor peso institucional que los textos favorecidos por la Iglesia en Axón. Los textos que se alineaban con la ortodoxia emergente sobrevivían. Los textos que la complicaban eran marginados. Y los criterios no siempre eran puramente teológicos. El origen apostólico importaba. Se podía rastrear un texto hasta un apóstol o alguien de su círculo. Su uso generalizado importaba. ¿Se leía el texto en iglesias de diversas regiones? La coherencia doctrinal importaba. ¿Se alineaba el texto con lo que se estaba consolidando como creencia dominante? Estos eran criterios razonables, pero inevitablemente reflejaban las prioridades de las comunidades con mayor poder. Académicos como Bart Ehrman, Elaine Pagels y otros han escrito extensamente sobre este proceso. La obra clásica de Bruce Measer sobre el canon rastrea los debates y las decisiones con extraordinario detalle. No es un secreto, no es una conspiración. Es simplemente así como funciona la historia. Se toman decisiones. Algunas voces se amplifican, otras se silencian. Y con el tiempo, las voces silenciadas se olvidan a menos que alguien en algún lugar las mantenga vivas. Antes de que Roma decidiera que, en lo alto de la región de Tigra, al norte de Etiopía, los monasterios se aferraban a los acantilados como si hubieran sido colocados allí por algo más que manos humanas. Debra Damo Abuna Yamatagu. Estos son lugares a los que se llega trepando una cuerda por una pared rocosa escarpada o caminando por una estrecha cornisa sin nada debajo excepto aire. Fueron construidos así a propósito.
El aislamiento fue el diseño. Debra Damo se encuentra en una montaña de cima plana, a la que solo se puede acceder escalando un acantilado de 15 metros con una cuerda de cuero. Fue fundada en el siglo VI por Abuna Aragawi, uno de los 9 santos, un grupo de misioneros a quienes se les atribuye la difusión del cristianismo en las tierras altas de Etiopía. Durante más de 1500 años, los monjes han vivido en esa montaña. Cultivan sus propios alimentos. Rezan y copian manuscritos a mano en gaes sobre pergamino de piel de cabra, preparado de la misma manera que hace 1000 años. Y ese aislamiento se convirtió en la mayor estrategia de preservación en la historia del cristianismo. Mientras las bibliotecas ardían en Alejandría, los textos eran destruidos durante las disputas doctrinales en el Imperio Romano, y siglos de guerra y agitación borraban manuscritos por toda Europa y Oriente Próximo. Los monjes etíopes seguían copiando, generación tras generación, transmitiendo no solo palabras, sino también técnicas, no solo teología, sino también el acto físico de convertir la piel de animal en texto sagrado. En Etiopía, se estima que existen 350.000 manuscritos cristianos, repartidos en unas 20.000 iglesias y 8.000 monasterios. Muchos nunca han sido catalogados por completo. Algunos nunca han sido fotografiados. Tan solo el monasterio de Gundi, en el este de Tigra, alberga más de 220 volúmenes, casi todos anteriores al siglo XVI, una de las colecciones más grandes de su tipo en todo el país. Y luego están los Evangelios de Gara, conservados en el monasterio de Abagarima, cerca de Adwa. Durante mucho tiempo se creyó que los Evangelios de Garma eran medievales, de quizás 900 años de antigüedad. A principios de la década del 2000 se realizaron pruebas de radiocarbono en la Universidad de Oxford. Los resultados sorprendieron al mundo académico. Garamma II, el más antiguo de los 2 volúmenes, data aproximadamente del 390 al 570 Seto. Esto lo convierte potencialmente en el manuscrito cristiano iluminado completo más antiguo que se conserva en el planeta. Más antiguo que los famosos Evangelios de la Rábula, procedentes de Siria, datados en el año 586. Sus páginas contienen vívidos retratos de evangelistas, tablas ornamentales de cañones, patrones geométricos y una representación del Templo de Salomón sin parangón en el arte cristiano. Y esas páginas sobrevivieron no porque estuvieran encerradas en una bóveda con clima controlado. Los soldados han estado luchando junto al Ejército Federal de Etiopía en el resto de la región. El monasterio del siglo VI, ubicado en la cima de un acantilado inaccesible, fue bombardeado con artillería en enero de 2021. Soldados de Eratra subieron y lo saquearon. En el monasterio de Walduba, en el oeste de Tigra, monjes y monjas informaron que las fuerzas invasoras se llevaron más de 3.000 manuscritos de pergamino y más de 300 cruces antiguas de oro y plata. Los manuscritos saqueados comenzaron a aparecer en eBay, vendiéndose por unos cientos cada uno. Un informe de la Iglesia Ortodoxa de Tigra, Dasese, reveló que 326 miembros del sacerdocio fueron asesinados tan solo en los primeros 3 meses del conflicto. Al menos 40 iglesias y monasterios sufrieron daños documentados, y se cree que cientos más resultaron afectados. El destino de los evangelios de Gara durante el conflicto permaneció incierto durante meses. Piensen en ello. 15 siglos de preservación ininterrumpida, a pesar de las invasiones musulmanas del siglo XVI, las campañas coloniales italianas, la hambruna y la revolución, y luego, en cuestión de semanas, manuscritos irreemplazables desaparecieron en la niebla de la guerra moderna. La tradición de los manuscritos etíopes es asombrosa en su alcance.
Decenas de miles de manuscritos existen en todo el país, en monasterios, iglesias y colecciones privadas, cada pocos años. De repente, un nuevo descubrimiento acapara los titulares. Un texto previamente desconocido, una variante temprana, un manuscrito que reescribe la cronología de la historia literaria cristiana. En las últimas décadas, proyectos internacionales liderados por académicos de la Universidad de Hamburgo, la Biblioteca Británica y el Museo Hill y la Biblioteca de Manuscritos de Minnesota se han apresurado a digitalizar el mayor número posible de manuscritos antes de que se pierdan por el tiempo, los conflictos o el olvido. El 95% de los manuscritos de Etiopía permanecen en manos de iglesias y monasterios, no de museos. No se trata solo de la preservación de pergaminos, se trata de la preservación de una cosmovisión. La iglesia etíope no solo conservó los manuscritos físicos, los leyó, predicó desde ellos, viviendo dentro de la teología que contienen Enoc, los jubileos y la ascensión de Isaías. Para ellos, estos no son libros perdidos. Nunca se perdieron. El resto del mundo simplemente dejó de buscar. Los monjes no solo custodiaban libros, custodiaban una versión del cristianismo que el resto del mundo olvidó que era posible. E incluso ahora, después de la guerra, del saqueo, de la destrucción que habría acabado con tradiciones menos conocidas, siguen ahí, copiando, rezando, pasando páginas que la mayor parte del mundo jamás ha leído. La resurrección de Mel Gibson en 2004. La Pasión de Cristo de Mel Gibson recaudó más de $600 millones en la taquilla mundial. Fue crudo, fue visceral, fue controvertido, y demostró que había un público enorme para una versión cinematográfica de la historia de Jesús que no suavizara los matices. Durante años, Gibson habló de hacer una secuela, una que abarcaría la resurrección, pero que no sería solo una continuación. En entrevistas, Gibson describió su deseo de ir mucho más allá de la tumba vacía. Habló de representar la experiencia de lo que sucedió entre la crucifixión y la resurrección, el desgarrador descenso, los reinos más allá de lo físico. Si ese lenguaje te suena familiar, has estado prestando atención. La idea de Jesús descendiendo a través de reinos, confrontando poderes, atravesando capas del cosmos, no es parte de la narrativa evangélica estándar. Mateo, Marcos, Lucas y Juan presentan una tumba vacía y apariciones posteriores a la resurrección. No describen el viaje, pero sí la ascensión de Isaías. Las tradiciones preservadas en la iglesia etíope, sí. El panorama más amplio de la teología cósmica cristiana primitiva, sí. Gibson es católico. Está inmerso en la tradición. Independientemente de si se inspira directamente en textos como el primer Enoc o la ascensión de Isaías, las ideas teológicas que subyacen a esos textos han resonado en el pensamiento cristiano durante siglos. En la frase del credo de los apóstoles, descendió a los infiernos. En la literatura medieval sobre visiones, en Dante y en Milton, estas ideas nunca desaparecieron del todo. Simplemente se escondieron. Una película de resurrección de Gibson que se tome en serio la tradición del descenso cósmico multi-REM podría lograr algo extraordinario. Podría presentar a millones de espectadores una versión de la historia de Cristo más salvaje, visualmente más asombrosa y teológicamente ambiciosa que cualquier otra propuesta del cine convencional. Podría mostrar al público que la historia que creen conocer tiene dimensiones que nunca han experimentado. Piensen solo en el potencial visual. 7 cielos, cada uno distinto, cada uno de ellos escalando en gloria y terror. Ángeles que no parecen tarjetas de felicitación, se parecen a las criaturas descritas en Ezequiel y Apocalipsis.
ruedas dentro de ruedas, ojos que cubren cada superficie, voces que sacuden los cimientos de la realidad. Una figura de Cristo moviéndose por estos reinos, no como un espíritu pasivo, sino como un rey conquistador, reclamando territorio, rompiendo cadenas, descendiendo a la oscuridad más profunda antes de ascender a través de todos los niveles de la creación. Esto no es solo una película religiosa, es un evento cinematográfico, y el impacto cultural podría ser enorme. La pasión de Cristo no solo generó dinero, cambió la forma en que la gente hablaba sobre la fe en público. Inició conversaciones en iglesias, aulas y salas de estar que perduraron durante años. Una película sobre la resurrección que se inspira en las tradiciones cósmicas del cristianismo primitivo podría lograr lo mismo, pero con un alcance más amplio. Podría hacer que la gente se planteara preguntas que nunca se habían planteado. Preguntas sobre lo que se omitió de la Biblia, sobre quién tomó esas decisiones, sobre qué más podría aguardar en las tradiciones manuscritas de iglesias de las que nunca han oído hablar. Y podría enviar a muchísima gente a sus motores de búsqueda escribiendo frases como Libro de Enoc, 7 cielos y Biblia etíope, que podría ser justo lo que esta historia necesita. Nos decimos que ya nada está oculto, que cada manuscrito ha sido escaneado, cada misterio subido a la red, cada secreto condensado en texto buscable. Y sin embargo, las verdades más poderosas suelen ser las que nunca pensamos en buscar. En las tierras altas de Etiopía se encuentra la tradición de la Iglesia Ortodoxa Etíope de Tiedo. Esas páginas aún existen, no como reliquias, sino como escritura viviente, preservadas a través de la conquista, el aislamiento y siglos de duda. Si un cineasta moderno retoma la mirada en ese antiguo pozo, si el próximo capítulo en pantalla se atreve a mostrar el reino invisible entre la muerte y la resurrección, no será solo cine. Será una colisión entre la teología olvidada y un público global que nunca supo que le faltaba algo. Así que la verdadera pregunta no es si estos libros sobrevivieron. Lo hicieron. La pregunta es esta: cuando el resto del mundo finalmente levante la vista y vea lo que siempre estuvo ahí, ¿lo reconoceremos como historia perdida o como algo que nunca debimos olvidar?